Bienvenidos a la Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, diseñadores gráficos en la industria de los videojuegos. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de esta serie de podcast. Mi nombre es Adrián Ortiz Mérida, actualmente soy estudiante de la Unifrance. En la sede Cochabamba estoy en quinto semestre de diseño gráfico y actualmente estoy trabajando como ilustrador y soy como director de arte ahorita de una empresa pequeña que están haciendo como un emprendimiento que es Mampel Skyliner, que justamente se dedica al desarrollo de videojuegos, que trabajamos principalmente con equipos internacionales, que eso les voy a comentar ya un poco después. Y bueno, quiero darle la bienvenida igual a Sebastián Pastor, que ahora nos acompaña. Y bueno, hola Sebas. Hola, ¿qué tal Adrián? Bueno, un gusto estar acá igual en el podcast. Bueno, sí, creo que tenemos una historia bastante similar con Adrián. Yo soy licenciado de Publicidad y Marketing de la Unifrance, de la sede de La Paz. Acabé más o menos el 2017, creo, y no me gradué hasta el 2019. Y bueno, yo igual estuve como que, básicamente desde que salí del colegio haciendo videojuegos, justamente la parte visual. Empecé justamente por trabajos con amigos que lo hacíamos en una capacidad muy amateur. Bueno, más adelante el equipo se fue profesionalizando, estuve con algunos proyectos con otros equipos latinoamericanos y en este momento me encuentro haciendo un máster de grafismo para videojuegos en Francia, en una universidad llamada Engmin, que es parte del Conservatorio Nacional de Artes de Francia. Buenísimo. Y justo uno de los temas que estabas tocando de que, o sea, que uno empieza, digamos, con lo que son equipos amateurs. Por ejemplo, en mi equipo no somos personas tan especializadas, pero es como que vamos aprendiendo sobre la marcha. Yo, por ejemplo, si bien me dedicaba a la ilustración, ahora estamos entrando a lo que es un poco la animación, entonces estamos como viendo qué tal. Y algo que es bien interesante, igual es que en cualquier equipo hay un montón de personas, o sea, tal vez no un montón, pero son personas especializadas en cada área. Por ejemplo, nosotros, bueno, si yo bien soy artista, estamos trabajando con una persona que está justamente encargada de marketing, otra persona que se encarga del diseño del videojuego como tal, del arte conceptual, otra persona que hace la música, otra persona que programa. Entonces es interesante cómo se van juntando todas las especialidades, digamos, para algo que al final les gusta a todos, digamos. Eso me fascina de los videojuegos, cómo reúne perfiles bastante distintos y los hace trabajar en equipo. Y bueno, o sea, eso requiere justamente un nivel de entendimiento y de comunicación y puedes decir hasta empatía por el tipo de trabajo que tiene otro, que es muy interesante. Eh, sí, a mí me pasó algo así, más o menos que el amigo de la mamá de mi otro amigo con el que dibujábamos en el colegio, con el que solíamos hacer cómics, nos dijo, ¿quieren hacer videojuegos? Y nosotros, claro que sí. Entonces él hacía la programación y nosotros dibujábamos el momento y como tú dices, el paso inmediato una vez que estás en eso es ponerte a animar y bueno, empezar a hacer todo el arte, bueno, volverte más apto a las tecnicidades que vienen con el hecho de hacer arte para videojuegos y bueno, sí, de ir entendiendo las cosas. O sea, el primer equipo con el que trabajaba estaba muy lejos de estar, de tener una buena composición como el que tú me describes, que tienes en el momento. Me parece re cool eso. Yo he estado igual en esto de los estudios independientes en Bolivia un buen tiempo y sí, me parece súper interesante cómo puede irse desarrollando todo eso, ¿no?
Y bueno, acá es interesante ver que al final de cuentas no es muy distinto la composición de los equipos. Veo ciertos detalles que no había visto antes, lo cual me parece muy interesante, pero al final de cuentas es esto, ¿no? O sea, incluso en la educación que tenemos acá, el primer semestre nos han hecho programar a todos, nos han hecho ver la parte psicológica a todos y cosas así. Bueno, me olvidé de comentar, me encuentro en este momento en Angoulême, en Francia. Acá es una ciudad bastante importante artísticamente para Francia, porque aquí se hace el Festival de Cómics de Angoulême, que es el más grande de Europa y creo que del mundo, no estoy seguro, pero es un lugar importante por eso. Entonces es como que hay mucho movimiento artístico acá. No es específico, creo que solo hay 2 escuelas de videojuegos en esta ciudad, pero bueno, es como una comunidad artística bien bonita, entonces eso es igual, está interesante. Eso me encanta igual que, o sea, hay ciertos países en los que se les da esto un campo específico. Por ejemplo, la directora bueno, de la empresa en la que estoy, ahorita está ay, ¿qué se llama? En Suecia, está haciendo su masterado allá. Y bueno, ya está también como estudiante y nos postula, digamos, a lo que son game jams o cosas así, digamos, para participar con el proyecto. Y algo que te quería preguntar, que seguramente muchos de los que van a escuchar esto se van a preguntar igualmente, ¿cómo postulaste a la maestría bueno, en un país como Francia, digamos? Ok, eso da muchas vueltas porque, o sea, fue bastante indirecto. O sea, lo que pasó es que, como te comenté hace un rato, de que una vez que eres un dibujante y empiezas a hacer videojuegos como, como puedes, como un amateur, te das cuenta de que tienes que aprender a animar de alguna forma, ¿no? Entonces yo a la vez que hacía la carrera en Unifrance, me metí a todos los talleres que se podía de animación, principalmente en la Fundación Patiño, que acá es la que más ayuda al cómic y la animación. Creo que en Cochabamba también tienen actividades y todo. Eh, y bueno, ahí yo me empecé a involucrar más y más en la animación. Terminé trabajando en cortometrajes como animador 2D y todo, ya como que dejando por un tiempo los videojuegos de lado. Y ahí resulta que me invitan como oyente a un evento en el que iban a traer profesionales de la industria de la animación de varios lugares del mundo a discutir sobre cómo puede mejorar la animación en Bolivia. Y bueno, ahí a los oyentes, o sea, como que no participábamos mucho, pero hubo un momento incluso en el que nos dejaron hacer un pitch. Un pitch es una presentación de un proyecto que tengas. Y yo no tenía ningún proyecto de animación per se, pero sí tenía un proyecto de videojuego que en ese momento estábamos desarrollando con mis amigos. El primer videojuego que lanzamos a tiendas, como creo que lo lanzamos solo en la Play Store de Google. Pero tenía ese proyecto y bueno, ahí ya estas personas es como que sabían que yo estaba como que metido en los videojuegos y una señora que para mí es como una gran mentora en mi carrera, que se llama Aida del Solar, es peruana francesa y justamente da clases en esta universidad. Estuvo en ese evento y me dijo, tal vez este programa te interesaría. Y bueno, eso, ahí es como que dije, ok, está interesante. No tengo idea de francés, pero podría ser interesante en algún momento. Y bueno, obviamente necesitaba un buen nivel de francés para entrar. Y bueno, tenía la idea ahí. Y luego, justamente con esta misma mentora, fui seleccionado a un programa de desarrollo de series animadas en Dinamarca. Y bueno, para ese momento yo ya había dejado muy de lado los videojuegos y estaba muy metido en la animación y bueno, es como que ya entendí cómo funciona Europa en general en cuanto a la industria cultural. Y ahí me pareció muy interesante que efectivamente Europa funciona muy bien y está bastante descentralizada. Puedes encontrar en varios lugares cosas interesantes,
pero que Francia de cierta forma siempre es un eje de la industria cultural. Y bueno, eso lo podemos ver hasta en Latinoamérica ahora que la ley de cine de cada país normalmente es una copia de la ley de cine diseñada en Francia. Entonces es como que están un poco más avanzados. Entonces ahí es como que subió un poco mi interés por ver qué onda con Francia, ¿no? Y bueno, luego de un tiempo en la pandemia, postulando para otra cosa, vuelvo a contactar a esta mi mentora porque necesitaba una carta de recomendación para un programa que nada que ver con esto, que igual era de animación. Y bueno, ella me dice, está bien, o sea, te hago la carta de recomendación y todo, pero yo creo que también necesitas un máster. Así como que, ¿te acuerdas que te dije este lugar? Podría ser interesante, te pongo en contacto y todo. Y bueno, ahí empecé a entender mejor cómo era la cosa. Y en medio de la pandemia, que no había mucho que hacer, porque estábamos todos encerrados en nuestras casas, me puse a aprender francés y a postular. Y, y bueno, tuve la suerte de que me aceptaran. Yo entré, bueno, o sea, esta es una universidad que tiene muchos perfiles distintos. O sea, manejan a los artistas, bueno, aquí que los llaman grafistas, tienen programadores, game designers, que, bueno, para que no haya una confusión entre diseñador como un diseñador gráfico y diseñador de juegos. Un game designer es el que diseña la experiencia de juego. O sea, es el que dice, ok, vamos a tener este nivel en el que el jugador tiene que atravesar un corredor y se va a encontrar con enemigos, dónde vamos a poner los enemigos. Todo eso es lo que es un game designer, ¿no? De ahí, bueno, había administración para videojuegos, ergonomía, no sé si ya lo mencioné. Entonces, hay estas especialidades, pero igual dentro de la especialidad de grafistas es como que no hay un solo perfil. O sea, normalmente se busca a alguien que sepa hacer 3D y 2D, no necesariamente 2D, pero yo venía muy cargado del 2D y con poca experiencia el 3D. Y bueno, yo expliqué, ahí es ya como una apuesta más o menos, de que tú vas a venderte de una forma en las entrevistas muy específica y decir, ok, este es mi perfil. Y si les gusta ese perfil, bueno, estás adentro, ¿no? Y yo ahí dije, bueno, yo hago mucho de concept art y me gusta el diseño de mundos y yo vengo de un contexto cultural distinto, entonces seguramente tengo que aportar al grupo en ese sentido. Y bueno, parece que les gustó y bueno, acabé dentro. Bueno, Buenísimo, pero medio más larga bien. explicación, pero bueno. No, la verdad, súper increíble. Había una parte que dijiste, ay, pucha, se me acaba de ir, pero en lo que es, digamos, lo que es, o sea, presentarse uno, digamos, a lo que son este tipo de empresas, de poder se puede, y la verdad es bastante abierto, no es como se piensa normalmente. Por ejemplo, o sea, a partir de algunos jams que nosotros tuvimos, pudimos entrar a cursos, o sea, no, a grupos de, ay, pucha, pucha, me olvidé y está aquí al ladito. Discord. A grupos de Discord, Ok, digamos, donde hay claro. gente especialista, digamos, y comparte sus trabajos y así. Y hay una que otra persona que hay canales especializados justo para mandar lo que son portafolios y todo eso. Ujú. Y fuera de que, que la U, que no sé qué, es de verdad que hay, gracias a algunas materias, por ejemplo, he podido yo armar mejor mi portafolio. Y gracias a eso igual he podido entrar porque he podido hacer justo lo que es la parte de al menos en mi caso, la parte de ilustración, la razón por la que me aceptaron de lo que era diseño de personajes, un poco, igual investigué un poco Bueno, por mi cuenta, haciendo distintos cursos, como tú dices, porque esto es bastante autodidacta, la verdad. Uno ve o algo sea, que le falta y, bueno, tienen que empezar a aprender y empezar a ver todas esas cosas. Y es muy increíble, la verdad. Y bueno, ese era el punto que quería tocar, que en realidad es bien posible entrar a este tipo de industrias. La cosa es meterle nomás, o sea, meterle como armar algo que sea presentable, digamos, algo que uno sabe que las personas les va como a interesar en el área que uno se vaya a especializar y ir aprendiendo siempre un poco más, digamos, y a ver hasta que alguien
hacerte, digamos, el trabajo y realmente formar parte de un equipo así es bastante hasta emocionante porque uno comparte realmente la perspectiva de diferentes áreas y va entendiendo qué hace cada una, digamos. Ujú. Sí, a ver, sobre lo que has dicho, quisiera profundizar en algunos puntos. Seguramente para los que escuchen esto, que no estén muy al tanto de lo que son las jams, me parece súper importante que tomen eso en cuenta. Las jams son estos eventos de 1 o 2 días en los que se generan videojuegos sin un fin profesional, digamos, a veces es por entretenimiento, por relacionarse y por mejorar tus habilidades, que están re buenos. Hay la Global Game Jam, que fue el mes pasado, que es un fin de semana y bueno, está por todo el mundo. Y bueno, en Bolivia, yo sé que los que siempre están como que organizando eso, al menos en La Paz, son la ABB, la Asociación Boliviana de Videojuegos, con los que he tenido, o sea, con ellos he trabajado, digamos, como profesor de cursos y también ayudando una vez en un evento internacional que armaron. Las jams me parecen una de las mejores formas para entrar a esto, ¿no? O sea, si es que estamos hablando de alguien que viene con un perfil de diseñador gráfico y que quiere empezar a entender cuál puede ser su rol, qué cosas le falta aprender, qué cosas tiene que aprender luego, me parece que ese es uno de los mejores lugares para empezar a entender cuál puede ser tu rol dentro de los videojuegos. Me parece súper interesante lo que dices, de que sí, justamente va por eso. Yo sabía que iba a tener que hablar de eso, pero bueno, al final lo dijiste tú y es tal cual como lo dijiste. Y es bien interesante que al final, o sea, eh, igual hablando del tema de ser autodidacta, yo estoy justamente por primera vez con una educación formal dentro de lo que son los videojuegos, pero igual el nivel de grafismo en el que nos tienen es justamente bien generalista, ¿no? O sea, ok, van a entender todo el workflow de 3D, desde concept hasta la animación final y la integración a un game engine, pero eso hace que no tengamos como que el tiempo para especializarnos, si es que queremos empezar a especializarnos en algo, ¿no? Y, y bueno, ahí ves que todos igual terminan siendo lo más autodidactas posibles. Es en esto, y bueno, creo que en cualquier cosa en el mundo en el que vivimos ahora, aprender a aprender es súper importante. Y saber que, o sea, yo siento que tal vez podría haber avanzado más rápido en la vida si es que hubiera tenido eso en cuenta, o sea, de que estamos en un mundo en el que no necesitas que un profesor te venga a decir, ok, tienes que hacer las cosas, y tal vez el profesor no sabe bien cómo se hacen las cosas, pero si tú averiguas sobre el tema en YouTube, vas a encontrar miles de otras maneras, y bueno, hay otras plataformas, hay plataformas que se pagan, hay plataformas gratuitas, en las que puedes entender y llegar mucho más lejos en esto. Entonces, al final, yo creo que todos, no importa cuál sea su proceso, tienen que pasar por este proceso de autoaprendizaje, ¿no? Y eso me parece súper interesante que, bueno, que esté claro eso. Y me parece importante. Claro. Yendo así a lo que yo estoy haciendo ahorita particularmente. O sea, yo entré como diseñador de personajes y dije, yo voy a hacer personajes que no sé qué, porque hasta eso me dijeron cuando me entrevistaron, pero al final terminamos haciendo lo que era temas de UI UX, que es la interfaz. Sí, sí, sí. Terminamos apoyando en eso. Yo me encargué de toda la parte de preproducción en lo que era ya cómo van a ser las fichas, qué formas deberían tener, hicimos pruebas de siluetas, todo eso. En realidad, toda la primera parte que estuve, que ya estoy unos 6 meses creo ahí, los primeros 4 creo, no hice diseño de personajes, hicimos todo un montón de otras cosas. Yeah. Luego ya, cuando empezamos a entrar, ya también tenía que aprender lo que era diseño de escenarios. Entonces, eso es algo que yo, por ejemplo, no entendía. Y como tú dices, o sea, empecé viendo tutoriales, cosas así, digamos, para entender ya cómo manejan esto las formas,
temas de composición, todo eso, para ver qué tal se podía mejorar, digamos, en esto. Y es que es bien amplio y realmente hay todo para encontrar. Entonces, uno entiende que uno primero tiene que identificar que algo le falta o le solicitan que tiene que aprender algo, ya uno va aprendiendo, digamos, Ujú. por su cuenta. Y lo bonito igual, al menos en mi equipo, es que como todos somos como un poco principiantes, todos nos ayudamos Ya. entre todos. Entonces, eso también es es interesante. Tenemos reuniones, por ejemplo, semanales, más un cacho, ya te digo, lunes de unión. Y hablamos pues de los avances, cómo se podría mejorar la perspectiva de cada uno. Y es bien interesante escuchar las opiniones de todos desde su área. Y es, bueno, para los que quieran entrar a lo que es videojuegos, es bastante apasionante, es bien dinámico, siempre va cambiando, siempre hay algo nuevo que ver. Ujú. Entonces es muy amplio y es muy, hasta podría decir que es muy divertido porque es algo que es realmente, uy, ya, Ok. es algo que realmente puede apasionar a uno. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, un poco para concluir, o sea, eh, yo estoy seguro de que, bueno, o sea, el mundo está yendo hacia un consumo mucho más amplio de videojuegos en general. Entonces, hay muchas oportunidades en esto. Entonces, yo creo que hay muchos diseñadores que como Adriano, como yo, pueden como que volcar un poco su carrera hacia allá, lo cual, y que, como hemos comentado, o sea, nos toca ser un poco autodidactas, al menos al empezar en Bolivia, justamente, porque ahí, bueno, los mejores profesionales que conozco justamente están formados así. Y, y bueno, hablando un poco de cifras, por lo que nos comentó un inversor de videojuegos hace un tiempo, nos dijo que las dos regiones en el mundo donde hay un mayor crecimiento en la industria de videojuegos son el sudeste asiático y Latinoamérica. O sea, es un hecho que estamos, bueno, vengo y tú estás en una de las regiones del mundo con mayor crecimiento de esta industria en este momento. Y yo creo que cada vez vamos a ver más oportunidades y más posibilidades. Y bueno, último detalle, cuando pasa eso, ya no puedes entrar muy amateur. O sea, tal vez mientras más se desarrolla la industria, se exige más de ti para poder entrar a la industria. Entonces, tomen eso en cuenta, busquen recursos, bueno, tal vez si es que se van a conectar a nuestras redes sociales a la organización, tal vez podemos, yo estoy abierto a que me contacte quien quiera, y igual supongo que Adrián, Claro. es súper bueno eso, y bueno, eso, ha sido un gusto hablar contigo, Adrián. Gracias. Igualmente, la verdad. O sea, bien interesante esta conversación igual entre países, digamos. Y bueno, como tú decías, igual la manera de finalizar, tal vez como sugerencia a los que estén interesados en entrar a esto, que le metan, de verdad, porque es muy, no es imposible. Y más aún, como dices, para Latinoamérica hay bastante potencial en lo que es el talento. Bueno, hablando de Bolivia, en el talento boliviano como tal. De hecho, la empresa en la que estoy empezó su nacimiento para promover el talento latinoamericano, principalmente de mujeres, y luego fuimos ya evolucionando y ahora somos un equipo mixto. Buenísimo. Entonces, sí, o sea, la visibilidad que tenemos en concursos internacionales a nivel de países que se podrían decir más desarrollados, realmente aprecian el talento latinoamericano. Entonces, yo diría que a las personas que realmente quieran ingresar a este mundo, que se animen, que sigan mejorando por su cuenta, sean autodidactas y les deseo la verdad todo lo mejor. Este mundo es bastante competitivo, pero también es muy, es muy interesante. Entonces, yo diría que sigan sus pasiones y bueno, fue un placer hablar contigo y estar en este podcast, la verdad. Muchas gracias.
No, igual, yo creía que conocía a la mayor parte de los desarrolladores de Bolivia. Me estoy dando cuenta de que es mucho más grande de lo que pensé, lo cual me parece genial. Y bueno, éxitos en todo lo que están haciendo con tu estudio. Y bueno, este mundo es chico, así que seguramente nos vamos a estar encontrando más adelante en el mundo de los videojuegos. Así que bueno, allá vamos. Y el que quiera es un gran lugar al que ir. Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento.